Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de salud, con mucha abundancia de paz. La gracia de Dios, el amor del Padre, la comunión del Espíritu de Cristo siempre abunde en sus corazones. Que la palabra de Cristo siempre esté presente allí en sus pensamientos, en nuestra vida, de manera que cada día podamos meditar en esa palabra maravillosa que restaura, esa palabra que sana, esa palabra que edifica, esa palabra que orienta, esa palabra que nos corrige, que nos enseña, que nos guía, esa palabra que nos conforta, esa palabra que está formando a Cristo, su carácter en cada uno de nosotros. Un saludo fortísimo, queridos y apreciados compañeros pastores, compañeras pastoras, profetas, evangelistas, apóstoles, hombres y mujeres de diferentes naciones, de diferentes lugares, de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe, hasta allá, hasta la Patagonia, hasta Norteamérica, hasta los Estados Unidos. Un abrazo fortísimo desde Venezuela. Le habla por aquí Nelson Cárdenas, ministro del Señor por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Estamos por aquí nuevamente, por este ministerio internacional, el cual soy parte, Ministerio Internacional Unicristo, que está ubicado allá en Brasil, Río de Janeiro, con el apóstol pastor Marcelo Parrella. Un saludo para él y para su amada esposa y para todas las personas que siempre nos están escuchando, personas que siempre están allí siguiéndonos a través de este ministerio internacional Unicristo, recordando pues que, como dice el apóstol Pablo, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, que podamos siempre escuchar la voz de Dios. Dios está allí ministrando nuestras vidas, Dios siempre nos está hablando de diferentes maneras. Se manifiesta Dios para hablarnos, para ministrarnos, para fortalecer nuestras vidas espirituales. He venido compartiendo pues en todo este tiempo un tema, es una sola palabra, acerca del alma. Y quiero compartir el segundo tema que voy compartiendo allí. Yo ya lo había compartido el año pasado, allá hace mucho tiempo, y nuevamente lo estoy compartiendo lo había compartido con unos grupos de WhatsApp, algunos ministerios, pero ahora lo estoy compartiendo con el Ministerio Internacional Unicristo, conociendo al alma. Es interesante ver el origen de las cosas para tener un mejor asidero a la hora de argumentar. Y estamos tomando como referencia el libro más antiguo de toda la historia de la humanidad, el primer libro impreso. Es interesante, el más perseguido, el más odiado, el más buscado, el más leído, que precisamente la primera imprenta que se creó fue para sacar a la luz 180 ejemplares de este libro que estamos analizando el día de hoy, el cual es fundamento para muchas religiones en el mundo, pero también tiene reseña histórica, tiene cultura, tiene lenguas, tiene el principio del desarrollo de la humanidad, de los reyes más antiguos conocidos y las civilizaciones más antiguas, como la egiptología, y tiene todos esos registros. Por eso estamos utilizando es la Biblia, así lo llamaron en el lenguaje griego. ¿Qué quiere decir? Biblioteca, biblión, biblioteca, que es una recopilación de libros. Y precisamente libros sagrados que vienen narrándonos la historia de la humanidad. Hago esta introducción para que sepan cuál es la referencia que estamos tomando y por qué es necesario. No hago este taller, no hago estos estudios con ustedes para que nosotros promovamos una religión. Lo que quiero es que cada uno identifique ese ser interior que está en usted y que usted pueda pues con esta enseñanza de decir, entiendo qué es lo que me pasa. Se debe hacer porque es la idea. Es por eso muchos psicólogos en el día de hoy, muchos psiquiatras,
muchos especialistas en la programación neurolingüística están tratando de decirle a la humanidad el problema, y el problema va más allá de lo físico. El problema no es tu cuerpo, el problema no es biológico, el problema es de un ente intangible, un ente espiritual. Bueno, la Biblia lo llama el alma. Lo importante de esto es que lo estamos leyendo, lo estamos estudiando desde el origen, el libro de origen llamado Génesis, ya desde el principio de la creación del hombre. La Biblia, su idea principal es su creación. La creación, y en su creación, cuando se crea el hombre, bueno, vimos allí cómo surge el alma. ¿Por qué? Porque hay posiciones, escuelas que piensan, bueno, unos que solo el hombre es parte material, parte espiritual, espíritu y cuerpo, pero hay otra posición, como lo hemos visto, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y que el espíritu es el aliento de vida. El cuerpo es simplemente como esa vasija, ese jarrón, que una vez que tuvo contacto con el espíritu que se le dio, creó un alma. Se llamó un alma viviente. Así lo dice la Escritura. Hago esta referencia allí y cito nuevamente el libro de Génesis capítulo 2. Vamos a leer nuevamente el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 7, ya lo leímos, pero para seguir confirmando esta palabra, de manera que se pueda entender y todo confirmarlo a la luz de las Escrituras. Leo allí Génesis capítulo 2, se puede ubicar, puede tomar nota. Génesis capítulo 2, el versículo 7, leo en el nombre del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vimos allí que el alma es donde está la personalidad. Si nosotros lo llevamos a los equipos móviles o a la computación moderna, usted tiene el software, es decir, la parte física y la programación, o la parte intangible, que son los programas, pero después esos programas se personalizan. Es interesante que todos tienen los mismos equipos, pero cada quien lo tiene personalizado. Es decir, a usted le va a llegar la información que usted desea, lo que usted tiene interés de conocer, y usted tiene en su móvil o en su computadora las imágenes, la música, los diseños que a usted mejor le parece, lo que más le gusta. Así es el alma, el espíritu, el cuerpo, son iguales, tienen un cuerpo físico con materia y un espíritu de vida. Pero ¿qué es lo que los diferencia a unos de los otros? Bueno, es el alma. ¿Por qué? Porque en el alma es donde está la personalidad, en el alma está lo que la persona, si tiene un alma oscura, si tiene un alma blanca, si tiene un alma noble, y así se va identificando según lo que manifieste. Esa alma puede ser programada, que cada manifestación de las conductas, sus programas, es decir, que toda alma es reprogramable desde la concepción. No sé cuántos han escuchado, pero existe la hipnosis, existe la regresión, que muchas veces se hace, aunque se hacen en algunos países está prohibido, pero se hace con el fin de ver en qué momento de la vida de esa persona hubo alguna situación que lo afectó. Es decir, si tuviste un problema a los 12 años y tienes 40 y te afecta lo mismo, bueno, tienes allí 28 años de atraso. ¿Por qué? Porque te quedaste marcado, quedaste estancado en una etapa de tu vida a los 12 años. Es decir, que se determina que lo que sufriste en esa etapa de tu vida te marcó y no te deja avanzar. Cuando se hace este tipo de trabajo, se intenta llevar a la persona al momento del shock, el momento del trauma, el momento de la herida que sufrió, para que perdone, para que sea liberado. Pero hay casos que van más profundos y en esa regresión llevan a la persona hasta el vientre. En otros tiempos estos temas eran satanizados por la misma ignorancia, eran vistos como algo malo, pero a medida que va avanzando el conocimiento y más ahora que estamos en la era de la información, entonces hoy hay más conciencia de estos temas, y se ha determinado que de la concepción, ese ser que
está siendo formado, que va creciendo poco a poco, ya puede sentir, ya puede oír, incluso puede recibir si las palabras que le dicen son positivas o negativas, es decir, puede empezar a ser programada esa persona desde el vientre de su madre. Y si su madre sentía dolor cuando estaba embarazada, entonces ese dolor se lo transfiere a ese bebé que está en crecimiento, que está en gestación. Y si la madre lo odia, este niño me dañó la vida, por este niño no pude seguir estudiando. Entonces, en ese momento de frustración que tiene la madre sin darse cuenta, no lo hace con mala intención, lo hace por una situación emocional y que no entiende al momento, y entonces le transfiere al niño su rechazo, su dolor, y allí comienza a formarse una programación en la vida de esa persona. Personas que hasta el día de hoy son personas tímidas, personas que tienen temor de ser rechazados y por eso no se expresan. Nosotros creemos que es muy normal para la gente grabarse, sacar videos por las redes sociales, pero no todo el mundo lo puede hacer. Hay muchos que tienen temor en sus vidas, les da miedo, tienen miedo del rechazo, tienen miedo a la no aceptación, tienen miedo a demostrar quiénes son, y muchas veces no saben por qué. Es porque fueron programados para el temor, fueron programados para el rechazo, y hasta que no identifiquen, hasta que no identifiquen por qué ellos son así, con esas palabras filosóficas. ¿Por qué? Porque soy como soy, porque pienso lo que pienso, porque creo lo que creo, lo creo porque yo mismo lo verifiqué, llegué a esa conclusión, o porque fue alguien que me dijo que yo tenía que creer de esa manera, o entender de esa manera, o sentir inclusive de esa manera. Desde el vientre se puede programar. Hay programación positiva y hay programación negativa. La positiva es aquel niño que cuando es concebido se le empieza a decir palabras hermosas, palabras de aceptación, palabras de afirmación. Mira, eres un príncipe, te estamos esperando, eres un rey, vas a ser muy talentoso, eres una bendición, te amamos, te estamos esperando, aquí va a estar tu familia, te quiere. Le ponen inclusive música de adoraciones, le dan palabras según la doctrina que tenga la persona. Bueno, le ponen nombre incluso para determinar el propósito sobre la vida de ese niño o de esa niña. Bueno, está siendo programado para el bien. Entonces los resultados van a ser diferentes. De allí nacen personas que creen en sí mismos, personas que no tienen miedo de expresarse. Ellos son aceptados a sí mismos y de esa manera ellos piensan y de esa manera se sienten. No tienen temor al rechazo, van hacia adelante. Siempre son personas optimistas. ¿Por qué? Porque fueron programados de esa manera. Y ya también ese libro sagrado llamado la Biblia ya nos habla de esas cosas, donde Dios de la antigüedad, cuando quería tratar con un hombre, entonces desde el vientre Dios se proponía a programarlo. Lo vimos en el caso de el rey David, el dulce cantor de Israel, el salmista David, que dice que Dios le habló desde el vientre, lo formó, y Dios lo hizo entender a David, lo llevó a ese nivel del vientre. Ya Dios lo había conocido, y que David, estando en el vientre de su madre, logró ver a Dios. Él dice: mi embrión vieron tus ojos, dice el rey David. Vamos a leer el Salmo 139. Los invito a ubicarse en el Salmo 139. Mire cómo dice esta escritura en el Salmo 139. Salmo 139, vamos a leer del versículo 13 al 16. Estamos ubicados en el Salmo 139. Se puede ubicar, puede tomar nota. Salmo 139. Vamos a leer del versículo 13 al 16. Leo en el nombre del Señor las escrituras. Porque tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fíjense aquí la palabra, para que ustedes lo confirmen. Vimos también en el caso de Jeremías que Dios le dice,
Él tenía temor cuando Dios lo llama y le dice, le va a dar palabra que en un tiempo que la nación de Israel estaba pasando por una oscuridad muy grande, fuerte, había mucha corrupción, el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones, había muchas injusticias, estaba reinando el mal y Dios llama a Jeremías como profeta, ya siendo un adolescente, no había cumplido la mayoría y entonces Jeremías le dice, Dios, soy un niño, y Dios le dice a Jeremías, mire lo que le dice Dios a Jeremías, vamos a confirmarlo nuevamente en el libro de Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 1, el versículo 5. Leemos Jeremías 1:5. Leo. Antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios le dice que no temas. Yo te llamé. Bueno, la misma Biblia nos muestra cómo Dios mismo programó hombres para que hicieran el trabajo que Él quería. Fíjense allí. ¿Y por qué Dios lo hacía? Bueno, para proteger el propósito de esa persona. Era para proteger el propósito de esa persona. Maravilloso esto. Lo hacía para proteger el propósito de esa persona cuando usted le está hablando, a su hijo, a su hijo en el vientre, cuando usted bendice el vientre de sus familiares, puede ser el de su esposa, el de su hermana, que están esos niños en gestación, y usted lo bendice y le da palabra, usted está protegiendo el propósito que representa ese niño. Usted está bendiciendo una generación. Usted le está dando palabras de afirmación a esa generación, y muchos de los problemas de los adultos de hoy comenzaron allí en la niñez. Pueden ser niños que nacieron y eran niños alegres y cuando entraron en el colegio, ellos cambiaron. ¿Por qué? Porque entre los niños hay violencia y ellos se burlan los unos de los otros, y si el niño no está preparado para eso, si sus padres no fortalecen ese carácter, entonces no fortalecen ese carácter antes de mandarlo al colegio o entregarlo al sistema educativo, entonces el niño puede sufrir allí esas programaciones. Empiezan a ponerle apodos y ellos no le dicen nada a sus padres porque seguramente sus padres le van a decir, no, tranquilo, eso no es nada, no seas tonto, y lo que hacen es reafirmar aquel temor, aquella vergüenza que siente el niño por la burla y por las cosas que le están diciendo, que en ejemplo, los zapatos que tiene no están a tu nivel, y cuando esa persona llega a ser adulta no sabe dónde comenzó el problema porque se le olvida, pero en su consciente queda el dolor. Allí, personas personas que se identifican con su programación, las personas dicen, no, yo soy así, yo siempre he sido así, lo dicen así porque no saben cuándo comenzó eso en su vida. Yo soy así, yo siempre he sido así, yo soy muy orgulloso, yo soy celoso, yo soy egoísta, yo soy así, yo no sé, no me entra nada en mi mente. Mira, yo soy bueno, pero yo no soy bueno para eso, yo no soy bueno para la matemática, yo soy malo, cuando me propongo hacer malo, bueno, soy malo, yo soy así. Mucha gente me lo ha dicho, no se dan cuenta que ellos mismos están reafirmando una programación que les dieron, programación de los mismos familiares que les dicen, tu papá o tu mamá no te quieren, tu mamá no te quiere, familiares que creen que les están haciendo una gracia con eso, tíos, primos, dicen, bueno, ellos piensan que es un juego sin saber el daño que le están haciendo. ¿Por qué? Porque los niños oyen y su consciente, que no razona, bueno, analizan, solamente reciben y crean. Bueno, esa es la mente creadora. Entonces, ese consciente que está recibiendo palabras de la infancia, y así creen en eso y así empiezan a conducirse, se identifican a sí mismos con una persona que le han dicho, que es lo más interesante, es que cuando son adultos ellos dicen, yo siempre he sido así. No, tú naciste con una mente limpia, pero alguien la ensució. Tú naciste con alegría en tu corazón, pero hubo alguien que te entristeció, alguien que te hirió, no lo recuerdas, y hacer pues como hacía el rey David.
alma mía, decía el rey David, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, guarda en silencio. ¿Por qué? Porque David sabía que cuando su alma hablara, lo que iba a hablar era dudas, quejas, cosas malas. David le decía a su alma, guarda silencio, vamos a esperar en Dios. Es muy interesante de cómo David le ministraba a su alma, y es una enseñanza que nos deja la Biblia, que nos deja, ¿por qué? Porque la Biblia prácticamente nos está ministrando los dramas psicológicos que vivieron todos estos hombres de la antigüedad y cómo era el trato que ellos le daban a ese ser interior y la relación que tenían con Dios. Ahora bien, ¿qué hace una persona que está escuchando hoy estas palabras y que logre pues identificar que en su vida hay temores, hay cosas que no sabe el por qué, le molesta cuando las escucha o cuando ve la escena de algo? ¿Por qué? Porque siente miedo, incluso se queda paralizado. Cuando le hacen algunas preguntas, cuando logras identificar qué hacer ahora bueno, la palabra escrita de Dios, el logo dice que es como una espada de doble filo. Dice la palabra en la carta de los Hebreos, que dice que la palabra tiene poder hasta partir el alma. Qué palabra tan poderosa, cómo hace la palabra para partir el alma. Allí, la palabra que se utiliza allí, la escritura en la carta de los Hebreos. Se puede ubicar en la carta de los Hebreos, capítulo 4. Vamos a la carta de los Hebreos. Carta de los Hebreos, capítulo 4. Mire cómo dice esta escritura. Carta de los Hebreos, capítulo 4. Usted lo puede leer, lo puede confirmar. Leemos allí. La carta de los Hebreos, capítulo 4, el versículo 12. Leo allí en el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra cuando penetra en el ser humano comienza a separar las partes para que el ser humano pueda ver dónde está su problema. Cuando en este caso está partiendo allí el alma, la misma palabra, esto no lo dice el psicólogo, esto no lo dice el psiquiatra, esto lo estamos leyendo aquí en las escrituras, en la Biblia. La palabra de Dios dice que la palabra penetra, dice allí la carta de los Hebreos, penetra hasta partir el alma. ¿Qué es partir? Bueno, la palabra partir en el griego es la palabra merismo, la palabra griega que significa separar en parte. Ese separar en parte no es cuando se parte un vaso de cristal o un vaso de vidrio. Es difícil juntar esas partes. Este separar en partes que habla la palabra griega allí, merismo, es como cuando el médico abre el cuerpo humano y lo separa en parte para hallar el mal que lo afecta. Una vez sacado el mal, cierra las partes y el cuerpo continúa viviendo. Asimismo, la palabra penetra hasta partir el alma. Es para hallar allí qué parte del alma tiene el problema. Vemos que la función de la palabra siempre es partir, separar. La palabra parte, siempre el que no cree que ella parte en el ser humano, lo parte de la manera siguiente: espíritu y alma y cuerpo. La parte del alma y el espíritu, y es muy interesante. Es decir, que la palabra siempre está cumpliendo esa función de separar en parte. Ahora vamos a ver cuáles son esas divisiones que hace la palabra acerca del alma, para identificar el problema, dónde pudo haber sido dañada el alma en esa programación, y veamos las divisiones del alma. Mente, emociones, voluntad. El alma es la mente, el alma son las emociones, el alma es la voluntad. Por eso cuando alguien dice te amo con toda mi alma, ¿a qué se refiere? Bueno, amar con toda mi alma. ¿Por qué? Porque solo piensa en esa persona, siente por esa persona, y lo que quiere hacer, sus acciones,
son para esa persona. Es hablando en ese sentido del romance, pero se puede aplicar para muchas cosas. Veamos otra aplicación de amar con toda el alma o tener toda el alma enfocada en algo. El caso de un vicio, pues el vicioso solo piensa en el vicio, puede ser en el alcohol o en la droga, y en lo que piensa allí en la bebida, en el alcohol o en el cigarrillo, inclusive pensó y sintió de inmediato. El mensaje de la mente activa la emoción, siente ansiedad, oye, quiero fumar, quiero echarme un trago, quiero droga, una inyección, y lo que sigue luego es la acción. ¿Qué es la voluntad? ¿Por qué lo hago? Bueno, porque me gusta, la voluntad. Esa es la voluntad. Por lo tanto, si la persona ataca el problema del alma y quiere saber ¿dónde está la situación? Bueno, hay gente que quiere reprimir emociones, es decir, no quieren sentir cosas, pero si no cambia su manera de pensar, la forma de sentir va a ser la misma. Hay gente que no quiere hacer cosas, pero si no cambia la manera de pensar, no va a dejar de hacer lo que hace. ¿Por qué? Porque precisamente lo que te lleva a la acción son tus sentimientos y tus pensamientos. Ahora bien, cuando estamos tomando en cuenta no solo el problema, esto es lo interesante de cómo de conocer pues este tema, no solo identificar el problema, cómo salgo del problema, cómo salgo de la situación, podemos aplicar algunas fórmulas, es decir, recomendaciones que nos hace el mismo libro, o sea, la Biblia, para que nosotros salgamos de esa situación. Aquí estamos, aquí está la primera recomendación para cambiar conducta, es controlar las emociones. La emoción es interesante, no son malas. Los que han pensado que las emociones son malas, bueno, terminan reprimiendo emociones y caen en errores, y mucho más, errores mucho más catastróficos. Las emociones son naturales, Dios las puso allí, son para nuestro bien, para sentir, pero hay emociones que matan, como dice el inversionista más famoso del mundo. Dice que el que no controla sus emociones no controla tampoco su bolsillo y gasta. ¿Por qué? Porque está molesto, gasta porque está contento. Si queremos controlar las emociones, si queremos dejar de hacer cosas, bueno, la fórmula es clara. Primero hay que cambiar la forma de pensar. Vamos a ubicarnos en la carta de Romanos, capítulo 12, un texto muy revelador, un texto que siempre hago el énfasis en esta palabra. Romanos capítulo 12, el versículo 12 se puede ubicar. Romanos 12:2, leo allí: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, buena, agradable y perfecta. No podemos achacarle el problema y decir, esa es la voluntad de Dios, a un desastre. No, seguramente ese desastre sucedió por la manera de pensar no renovada. La gente dice, no, este problema, esta enfermedad es la voluntad de Dios. Jamás le podemos atribuir a Dios algo que no es bueno, que no es agradable, ni tampoco es perfecto. Todo lo contrario, la misma Biblia lo confirma. En otros escritos dice que la voluntad de Dios es nuestro bien. Es decir, la voluntad de Dios es que todo ser humano siempre esté bien, tanto que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Nunca la voluntad de Dios va a ser para el mal. Nunca. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo nosotros podemos ver eso? ¿Cómo nosotros podemos ver eso hecho una realidad? Por medio de la renovación de nuestra mente. Por lo tanto, si cambiamos nuestra manera de pensar, la fórmula va a ser que nuestra manera de vivir va a ser cambiada, va a ser transformada, y vamos a empezar a ver nuestra vida, rodeada de éxito, de bendiciones, de logros. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nos detenemos en este texto, renovar la mente. La palabra renovar allí es la palabra anakainosis o
kanoisis, que es la palabra griega, que es hacer nueva la mente, kainos, es nuevo, gnosis, mente, conocimiento, emociones, allí tristeza, alegría, ansiedad, ira, depresión, amargura. Ahora bien, si queremos ver cambios en nuestras vidas, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, entonces nuestros sentimientos van a comenzar a ser renovados, van a ser controlados, la tristeza va a ser cambiada por tranquilidad, por alegría, por paz, la ansiedad va a ser cambiada por confianza, por seguridad. Todas estas cosas cambian. Si hay una renovación de la mente, les comparto otra referencia más para hablar de que el problema, si nosotros queremos cambiar situaciones en nuestra vida, tenemos que cambiar lo que está en la mente. Fíjese lo que dice la carta de los Efesios. Vamos a leer la carta de los Efesios, capítulo 4. La carta de los Efesios, capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, la carta de los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 22 y leemos el versículo 31. El versículo 22 dice de la siguiente manera: en el nombre del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sigamos la lectura. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice el versículo 32, antes sean benignos unos a otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó. Maravillosa palabra. Fíjense esta palabra. Bueno, las divisiones de la mente. En las divisiones de la mente está la imaginación, el razonamiento, la lógica, pensamiento, el intelecto. ¿Quién es el viejo hombre? Bueno, el viejo hombre es aquel hombre que fue programado. ¿Ok? ¿Para qué? Para el mal. Fue programado para que fuera depresivo. Fue programado para que fuera depresivo. Fue programado para que fuera temeroso. Fue programado para la pobreza. También se aplica. Le dicen esto, no es para ti, nosotros siempre hemos sido pobres, nosotros somos humildes, esto no es para nosotros, esto es para otros niños. Ese es el viejo hombre que tiene todas esas estructuras mentales, que no lo deja salir adelante, que tienen complejos, que tienen resentimiento. Vas a tener, en vez de tener admiración a los demás, tiene envidia, ha creado como patrón de vida una actitud siempre de competencia, y se debe precisamente a que son patrones de vida con una actitud siempre de competencia, y se debe precisamente a que son patrones que desde la niñez le transmitieron, le programaron allí a esa vida. Cuando la persona tiene esos patrones no renovados, dice que está viciado, está corrompido por esos deseos engañosos, como lo dice aquí el apóstol Pablo, y dice renovado en el espíritu de vuestra mente. Dice el apóstol Pablo aquí en la carta de los Efesios que estamos leyendo, el cambio a ser una persona nueva va a comenzar en el cambio mental. Y cuando se cambia la mente, entonces ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a empezar a desechar el que es un mentiroso, ya no va a decir mentira, va a comenzar a hablar verdad, cada uno con su prójimo, como lo dice las Escrituras, el apóstol Pablo, cada uno con el otro. ¿Por qué? Porque él aún, el ser mitómano, el ser mentiroso, parte de ese temor a no decir la verdad. No quiero decir la verdad, ¿qué van a pensar? Y dice, mejor no digo la verdad. Un temor que domina a la persona cuando cambia la manera de pensar, cambia la mentira, la ira, no va a usar palabras de maldición, palabras corrompidas. La gente puede pensar que son vulgaridades, palabras corrompidas pueden ser de personas que no agradecen la cama donde durmieron, donde descansaron, por eso por el plato de comida, no agradecen la salud que tienen allí. Todas las palabras son negativas, esas son palabras corrompidas, también van a ser quitadas de sus bocas cuando las personas cambian su manera de pensar, como dice el sabio Salomón: como el hombre piensa en su corazón, así es.
Así es Él. Allí la palabra corazón es el alma, el pensamiento. El pensamiento identifica qué tipo de persona es. Las personas no saben ni siquiera lo que están pensando, no se paran a reflexionar, no se detienen. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué pienso esa cosa? ¿Por qué estoy pensando estas cosas? ¿Qué estoy pensando yo? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy pensando? No, bueno, lo que pasa que no se dejan llevar de esa forma cuando que piensan, actúan muchas veces, hablan, pero no se dan cuenta lo que están hablando. ¿Por qué? Porque es un pensamiento negativo, un pensamiento de oscuridad, un pensamiento que no puede, un pensamiento de que no puedo, un pensamiento de que no me voy a morir en cualquier momento o te vas a enfermar a ti. Bueno, eso te va a hacer daño, pensamientos de oscuridad constantemente que van a crear un mundo a tu alrededor. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que tu pensamiento hace que tu vida sea así. Tus pensamientos son como un imán que atrae todo lo que usted piensa. Vamos a ubicarnos en la carta de Filipenses 4:8. Mire cómo dice Filipenses 4:8, leemos Filipenses 4:8, ya lo hemos leído, pero lo estamos nuevamente aquí confirmando esta palabra. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo puede anotar Filipenses 4:8 para meditar en esa palabra. Aquí otra fórmula nos está indicando que renovemos nuestro entendimiento para ser transformados, porque el entendimiento, ¿por qué? Porque el pensamiento, lo que pienso, porque según el pensamiento allí se manifiesta allí nuestras vidas. Si nuestros pensamientos son oscuros, de tiniebla, si nuestros pensamientos son de pobreza, si el pensamiento es de maldad, si el pensamiento es de desastre, si el pensamiento es egoísta, si el pensamiento es de enfermedad, de envidia, de contienda, de pleito, de chisme, si los pensamientos son de murmuración, si los pensamientos son de hipocresía, de prejuicio, entonces de esa forma va a ser la vida en cada persona. Si los pensamientos son de traiciones, si son de maldades, de deslealtad, entonces todos esos pensamientos van a comenzar a hacer un efecto en la vida. Y se ha llegado a determinar que tanto las mismas escrituras en los salmos dice que el rostro muestra lo que hay en el corazón del hombre. Es decir, el pensamiento transforma el rostro. Hay personas que se le ve el rostro de amargura, el rostro entenebrecido, oscurecido, una mirada que no es agradable. ¿Qué estará pensando esa persona? ¿Por qué? Porque según el pensamiento así es la persona. Vamos a ubicarnos, ya leímos la carta de Filipenses, y el apóstol Pablo allí, él nos está dando una fórmula para que nosotros tengamos una vida de excelencia. Si usted llena su mente de información negativa, si llena su mente de noticias de crímenes, de noticias de violaciones, de noticias de secuestro, de robo, de corrupción en las naciones, de desastres naturales, usted estaría llenando su mente de cosas que no van a traer felicidad, que no van a traer alegría, que no van a traer gozo a su vida. ¿Y que va a ser? Bueno, eso lo va a afectar su relación con usted mismo, su relación con los demás, con las demás personas, en su trabajo, con todo, es que con todas las personas, es que su mente la está llenando de oscuridad. Lo contrario sería que usted empezara a pensar en lo bueno, lo honesto, lo que es de buen nombre, seguir creyendo en su mente que hay esperanza para la humanidad, que hay hombres buenos y que hay mujeres buenas, que hay comerciantes, que hay gente que la palabra los puede también llegar a la vida de ellos. Dios les continúe bendiciendo. Hasta aquí el segundo tema. Vamos luego, en el transcurso de la semana, a continuar el tema conociendo el alma. Quedaría el tercer tema y luego el cuarto tema, y bueno, luego vamos a compartir esa misma palabra, pero explicando un poco lo que es el espíritu, alma y cuerpo. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente en este ministerio internacional como lo es Unicristo, conociendo el alma. Es muy importante que nosotros conozcamos el alma. El propósito de esta palabra es que usted pueda conocer ese ser, que usted lo pueda identificar, para que usted pueda ir y pueda tratar
ese conflicto, ese problema que está allí dentro de usted. A veces estamos golpeando al aire, a veces estamos golpeando a los fantasmas sin saber que el problema está dentro del alma. Allí está el problema, en el alma. Abrazo fortísimo para todos, paz, salud y bendiciones para todos, queridos y apreciados compañeros de este Ministerio Internacional como lo es Unicristo. Gracias, Pastor Marcelo Parrilla, por este ministerio que estamos allí trabajando.